Hola. Sí. Hola José, sí, te escuchamos. Es que Sí. ahora iba a avisar que daba unos minutos a saludar a todos los que estáis entrando en la sesión. Son las 6:02. Vamos a dar, nada, 2 minutos más. José Luis, también si te parece, para que todo el mundo Perfecto. se acomode en la sala virtual. Y empezaremos, nada, hay cuatro minutos para dejar así 2 minutos de margen. Muchas gracias a los que sois puntuales y ya estáis dentro de la sesión, ¿vale? Vamos a esperar 2 minutos. Gracias. Ahora sí, si os parece, ya pasan 4 minutos de las 6 de la tarde, hora que empieza el webinar. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar de ONCET y UFEC. Gracias por conectaros, por compartir con nosotros parte de esta tarde. Estaremos más o menos una horita juntos, no más. Primero de todo, esperamos que todos os encontréis bien, que estéis disfrutando incluso ya del aire libre, del deporte, que es el tema que entendemos que todos los asistentes os gusta o trabajáis en el ámbito. Deciros que la sesión es en directo, pero después lo dejamos colgado en nuestra web, en la web de ONCET, en el apartado de webinars, donde tenéis el repositorio de todas las sesiones que hemos estado haciendo estas semanas sobre temas de marketing y empresa. También hablamos mucho sobre empresas del ámbito deportivo, como es el caso del webinar de hoy, por nuestra unión y relación con la Unió de Federacions Esportives de Cataluña, por una parte, y por otro, porque en ONCET ofrecemos un grado único en España que desarrolla estas dos variables, el deporte y la empresa y tecnología, ¿no? El grado en concreto es el grado en Ciencias y Tecnologías aplicadas al deporte y al acondicionamiento físico. Tenemos toda la información en la web y estaremos encantados de daros más información si lo requerís. Vamos al tema de hoy, si os parece, el marketing post. Así se titula la sesión. Nos vamos a preguntar y a reflexionar cómo será y cómo queremos que sea el deporte en estos momentos difíciles que han afectado de manera muy directa a este ámbito, y también a plantear cómo irán sucediendo las cosas a medio y largo plazo. Quien nos va a hablar de todo esto es José Luis Pérez. Ahora le daré paso, profesor catedrático de Filosofía del Derecho en la UPF y presidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte, y que además acaba de publicar un libro hace muy pocos días sobre el tema, el tema del deporte post-virus, después del coronavirus, donde más de 60 expertos hablan del tema, ¿no? Conversan con José Luis. Hay capítulos que son más bien entrevistas y otros capítulos que son artículos escritos por estos expertos, donde se habla de todos los ámbitos que afectan al negocio del deporte, no solo a los deportes en sí. Yo me llamo Ana Yacher, soy del equipo de ONCET y os acompañaré durante el webinar, sobre todo para recoger las preguntas que queráis hacerle a José Luis,
sobre el contenido de la sesión de hoy. ¿De acuerdo? ¿Cómo podéis hacernos llegar estas preguntas? Veréis que en la parte de abajo de la pantalla tenéis una icona que pone preguntas y respuestas. Clicáis allí en cualquier momento durante la sesión, durante el speech, y dejáis preguntas, comentarios, temas que queráis profundizar. Y luego hemos reservado al final de la sesión pues, un espacio de turno de preguntas, ¿no? Un turno de palabras, y haré de vuestra portavoz. Entonces iré haciéndole las preguntas y los comentarios a José Luis, así que no os cortéis, ¿no? Que la sesión quede grabada, pues es muy interesante precisamente por eso, ¿no? Por poder estar y preguntar cosas que realmente os preocupen o que queráis saber más. Vamos a empezar. Hola José Luis, bienvenido. Muchas gracias por tu participación y tu generosidad para compartir el tema, que además es un tema muy importante y muy de actualidad. Así que te dejo el micro, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Bueno, yo antes de nada quisiera agradecer la invitación de la EUNCED y de la UPEC a participar en este ciclo de charlas que creo que son muy interesantes y oportunas en estos tiempos del coronavirus. Pero hay dos cuestiones que yo quisiera destacar, porque me siento especialmente feliz de participar en esta charla. La primera, por este interés común que tenemos todos los asistentes en el deporte, y en segunda razón porque soy de Tarrasa, así que me siento especialmente feliz de participar con una institución que tiene su sede aquí en mi ciudad. Bien, yo lo que voy a exponer en este tiempo, y espero que os parezca interesante lo que os voy a contar, es básicamente cuáles han sido los efectos que ha generado la pandemia y evidentemente el estado de alarma en el deporte. A pesar de que la palabra deporte es una palabra demasiado genérica que incluye muchas variedades de prácticas deportivas, profesionales, aficionados, deporte escolar, deporte espectáculo, y evidentemente todos los impactos que han tenido lugar no han sido de la misma naturaleza y con los mismos efectos en cada una de esas formas en las que se manifiesta el deporte. En cualquier caso, la idea sería ver cuáles han sido los efectos más a corto plazo y en una segunda parte de la exposición el objetivo será plantear un panorama muy genérico acerca de cuáles pueden haber sido los efectos más a largo plazo en algunos de los elementos que conforman el deporte, desde la tecnología, los estadios, la gobernanza, etc. Bien, en primer lugar, entonces, lo que ha demostrado o lo que ha supuesto la crisis en la que todos nos hemos visto sumergidos y de una manera muy inesperada, como todos hemos podido sufrir, es que el deporte ha dejado de ser relevante. Es una de las primeras prácticas que ha caído en desuso por la propia finalidad del confinamiento. Pero eso no significa que haya dejado de tener o que haya perdido importancia, en el sentido de que si algo es parte de nuestra conformación como seres humanos, es la propia creatividad y la de elegir cuáles son las cosas que nos apetecen hacer en aquel ámbito en el que somos más seres humanos, que es cuando tenemos tiempo libre. Y el deporte, en ese sentido, sigue siendo uno de las ocupaciones que la mayor parte de los ciudadanos colocamos en primer lugar, ya sea como practicantes o como espectadores. Pero sí que vale la pena tener en cuenta, y esto también nos debería hacer reflexionar, cuál es el papel que tiene el deporte en nuestras vidas, y vale la pena recordar una de las pancartas que se hicieron populares en los primeros días del confinamiento. No sé si es real o es un meme que alguien se inventó, pero apareció una
pancarta en un edificio que decía "se puede vivir sin fútbol". Y esto es hasta cierto punto verdad, pero hasta cierto punto no lo es. Podemos estar un cierto tiempo sin disfrutar de nuestro deporte favorito, pero realmente una vida sin deporte sería una vida, digámoslo así, con menos valor del que desearíamos todos. Si vamos entonces a cuáles han sido los efectos de la pandemia y del estado de alarma en el corto plazo, evidentemente la primera cuestión que se ha planteado es el de cómo compatibilizar la protección de la salud con el reinicio de las competiciones. Evidentemente, en los primeros días de la crisis y del confinamiento, quedó claro que las competiciones fueron claramente, drásticamente suspendidas y no sabíamos muy bien qué iba a pasar en el futuro. Todo estaba un poco a la expectativa de cómo fuera la pandemia y su control. Pero evidentemente había muchos intereses en juego, no solo los intereses de los propios deportistas, de las propias federaciones, de los propios espectadores, sino también un elemento muy importante ha sido la presión de agentes que no son propiamente deportivos, pero que juegan hoy día un papel muy importante en el ecosistema deportivo, como son las cadenas de televisión, y me estoy refiriendo especialmente al deporte profesional y de manera muy concreta al fútbol y, en segundo lugar, al baloncesto. Si os fijáis bien, las primeras competiciones que se han retomado son estas. Ayer se disputó la final de la ACB y desde hace, ¿cuánto? 2 semanas aproximadamente se está disputando lo que quedaba de juego de la Liga de Fútbol Profesional. Esas 11 jornadas que se hubieran desarrollado durante aproximadamente 3 meses, pues se van a dilucidar casi en un mes y pico o menos. ¿Y ello por qué? ¿Por qué han sido las primeras competiciones en reanudarse? Porque la debacle económica que esto hubiera supuesto para el fútbol profesional, y en este caso para la Liga y derivadamente en la Federación Española y los clubes, hubiera sido catastrófico. Tener que pagar todas las indemnizaciones que las cadenas de televisión que habían comprado los derechos hubieran exigido, ¿no? De ahí que, evidentemente, como después mencionaremos, hubo una especie de pacto, no hubo una especie, hubo un pacto entre las 3 partes, los 3 pilares fundamentales del deporte en España, que son el CSD, la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, y aparcaron sus históricas diferencias y luchas internas para llegar a un acuerdo en el cual todos cedieron algo de sus pretensiones en aras a conseguir, por un lado, la reanudación de las competiciones, que era lo que quería la Liga de Fútbol Profesional y eventualmente también el CSD, y lo que conseguía el CSD era pues tener una compensación económica con la que paliar las pérdidas que podrían sufrir el resto de federaciones. Esto, a grandes rasgos, creo que ha sido positivo. Aún y así, todavía hay riesgos que vamos a ver si se pueden evitar, riesgos sobre todo en lo que hace referencia a la salud. Imaginaros por un momento que algún jugador se contagiara y este a su vez contagiara a otros jugadores. Esto sería realmente una pésima noticia desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista de la reputación de la Liga, de la Federación y del deporte español en su conjunto. Por lo tanto, hasta que no acabe estas 11 jornadas que se están disputando, no podremos
cantar victoria, o no podrán cantar victoria estos tres agentes del deporte. Junto a esto, otro de los riesgos, otro de los problemas que se ha planteado así al corto plazo es, bueno, en lo que hace referencia al fútbol profesional, esta ha sido la solución, también respecto al baloncesto, pero ¿qué ha hecho el CSD respecto al resto de modalidades deportivas? Bueno, lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, ha sido lavarse las manos. Ha delegado la decisión de qué hacer con las competiciones a cada una de las federaciones, con los cuales han sido las federaciones las que han adoptado una decisión al respecto. Aquí había pues tres posibilidades, pues reanudar las competiciones, cancelarlas o aplazarlas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no ha habido una respuesta unitaria ni homogénea, lo cual ha generado que haya agravios comparativos, no solo entre modalidades deportivas, sino dentro de las propias modalidades deportivas se han adoptado decisiones heterogéneas. Voy a poner dos ejemplos. Una, en el rugby. Inicialmente, la Federación de Rugby adoptó una solución para el rugby masculino y una decisión distinta para el rugby femenino, lo cual generó, sobre todo en el deporte femenino, en el rugby femenino, un gran enfado por cuanto se consideraron discriminadas respecto a la solución dada con el deporte, con el rugby masculino. Finalmente fue tal el escándalo que se produjo que la Federación de Rugby tuvo que recular y cambiar su decisión inicial y adoptar una solución homogénea para la modalidad masculina y la femenina. Otro ejemplo, en el deporte base, en el fútbol base, la mayoría de las federaciones territoriales españolas adoptaron la solución de cancelar, anular las competiciones, pero evitando que hubiera descensos en las ligas, de forma que aquellos equipos que estaban en la parte baja de la clasificación pues mantenían su posición, su ubicación en esa liga, y a la vez aquellos equipos que estaban en las competiciones inferiores pues pudieran subir de categoría. Una solución que de alguna manera satisfacía a todos los clubes implicados en esta tesitura. Insisto, eso en la mayoría de las federaciones territoriales de España, excepto en la Federación Catalana de Fútbol, donde se decidió que los clubes en la parte baja no descenderían de categoría, pero los clubes que estaban en las primeras posiciones no ascenderían, lo cual ha generado un enorme enfado entre muchísimos equipos, y están todavía pues reclamando a la Federación Catalana que cambie de posición al respecto, porque consideran que no es un buen ejemplo al respecto al que se da a los chavales, a los juveniles, infantiles o alevines, que consideran que no van a ver premiado su esfuerzo y en este sentido subir de categoría. Esto tiene varios flancos o aristas discutibles, pero no tenemos tiempo ahora de entrar en ellas. Bien, ¿qué otros problemas se han generado? Bueno, como ha ocurrido en otros ámbitos sociales, la necesidad de tomar decisiones drásticas, dada la inmediatez de la crisis y la urgencia de adoptar decisiones, pues ha llevado a que muchas de las normas que se han redactado pues adolezcan de problemas de técnica legislativa o simplemente de problemas de índole política, como el que acabo de señalar, ¿no? Ahora no voy a entrar en cuestiones que son propias de los juristas y que interesan especialmente a los expertos en derecho del deporte, ¿no? Pero simplemente voy a mencionar de pasada algunas cuestiones. Una cuestión muy
relevante, ¿no? ¿Quién tiene competencias en el estado de alarma? En principio parecía que era el Ministerio de Sanidad, pero muchas de las normas que se han adoptado lo han sido por el Consejo Superior de Deportes. Con lo cual, esto desde una perspectiva jurídica plantea serias objeciones, ¿no? Otra cuestión muy relevante es que las decisiones que se han adoptado a veces, como mencionaba antes en otros ámbitos, no han sido homogéneas o no han sido igualitarias. Por ejemplo, se ha permitido la reanudación de los entrenamientos y de las competiciones en algunas modalidades, como por ejemplo el fútbol, pero no se permitieron en otras modalidades, como por ejemplo natación. Y digo natación porque una de las deportistas que más amargamente se quejó del trato discriminatorio fue Mireia Belmonte, diciendo, bueno, pero ¿qué problema hay o qué diferencia hay entre mi deporte, que es individual, que tiene lugar en una piscina y que apenas hay contacto físico, como para que no se me permita a mí entrenar y sí a los futbolistas? ¿No? O, por ejemplo, que tampoco se permitiera inicialmente reanudar los entrenamientos a los deportistas que estaban entrenando en los centros de alto rendimiento. Otra de las críticas, el agravio comparativo de que hubiera protocolos de salud para los jugadores de las competiciones profesionales, pero no para el resto de competiciones, aquellas que se reanudaban, claro está. Claro, esto también generaba un evidente agravio que incidía en la desigualdad entre el deporte profesional y el resto del deporte. Después hay otro tipo de cuestiones que han planteado los juristas, ¿no? El hecho de que se reanudara la competición futbolística por los intereses que antes hemos mencionado, básicamente de índole económica, pues entraba en contradicción con eventuales derechos fundamentales de los deportistas que estaban interesados en preservar su salud. No sé si habréis visto que en estos días hubo un jugador del Cádiz Club de Fútbol que inicialmente se negaba a reanudar los entrenamientos con sus compañeros por el miedo que le generaba el poderse contagiar. Y evidentemente tenía razón desde el punto de vista jurídico. Había en ese momento un riesgo evidente. ¿Hubiera podido el Cádiz y eventualmente la Liga de Fútbol Profesional obligarle a reanudar los entrenamientos y competir? Si esta cuestión se hubiera judicializado, probablemente este jugador hubiera tenido todas las de ganar ante la todopoderosa institución que es la Liga de Fútbol Profesional. Otra cuestión jurídica es, bueno, ¿quién hubiera pagado las consecuencias en el supuesto de que se hubiera producido algún tipo de daño en la salud de los deportistas? Porque no estaban contemplados en los seguros que que las federaciones firman con sus afiliados, con sus deportistas. La eventualidad de incluir un supuesto tan extravagante hace unos meses como una pandemia no había estado recogido en los seguros. Creo recordar que la única competición que sí que los había incluido era Wimbledon. El resto de competiciones y el resto de federaciones no. Con lo cual, si hubiera habido un contagio, ¿quién se hacía después responsable? Bien, otra cuestión que también se ha generado así a corto plazo ha sido qué papel han tenido los deportistas en las decisiones que hemos visto. Pues desgraciadamente, a pesar de ser los grandes protagonistas del deporte, son los que nos llaman la atención y los que nos conducen a ponernos en el sofá para ver sus gestas, pues realmente su papel ha sido muy, muy escaso. Lo cual muestra que todavía hay un aspecto en el cual la estructura de la gobernanza del deporte tiene que mejorar mucho, que es el de conceder un mayor
peso democrático o participativo en las grandes decisiones a los principales protagonistas, que son los deportistas. Bien. Y al respecto, para completar un poco este primer apartado, una de las organizaciones que más ha batallado para reconducir el papel de los deportistas ha sido la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE. La AFE realmente ha tenido un papel poco significativo, como antes hemos mencionado. Las tres grandes instituciones que tomaron la decisión acerca de la reanudación del fútbol profesional fueron el CSD, la Liga, la Patronal y la Federación Española. La AFE no estuvo presente, pero ha tratado o se ha quejado amargamente de este aspecto, y posiblemente a la larga estas quejas tengan algún efecto positivo. Bien. Otra cuestión interesante ha sido, como mencionaba también de pasada, el de suspender o reanudar las competiciones. No solo ha habido una disparidad de soluciones en el ámbito del deporte español, sino en otros países. Y volviendo de nuevo al fútbol, la Liga francesa fue suspendida y se decidió no retomarla, cosa que sí se ha hecho en la Liga española, en la británica, perdón, en la inglesa y en la alemana, pero en la francesa no. Y visto los acontecimientos, ahora el presidente de la Liga, de lo que es la institución homóloga a la Liga de Fútbol Profesional Española en Francia, se ha quejado amargamente, porque evidentemente esto les ha supuesto unas pérdidas económicas cuantiosas. Algo parecido sucedió en la Liga holandesa, donde también se decidió anularla y que quedaran los premios o el campeonato en función de cómo había quedado Perdón, esto sucedió en la Liga francesa, y en la holandesa se decidió anularla como si no hubiera tenido lugar. Bien, ¿qué cambiará? Yendo entonces a la segunda gran cuestión. ¿Qué cambiará en el deporte tras la pandemia? Bueno, esto presupone una cuestión previa. Estamos hablando al corto plazo, medio, largo plazo. Evidentemente, podemos hablar de las cosas que han ocurrido ya o que van a ocurrir a muy corto plazo, pero no a largo plazo, porque evidentemente hay una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Entre otras cosas, no ya solo por lo que puede ocurrir en España o en Europa, sino en todo el mundo, porque el deporte es un fenómeno global. Muchas de las competiciones que más nos atraen son planetarias, los Juegos Olímpicos, un mundial de fútbol, y eso significa que hay países europeos, africanos, americanos que participan, y como la pandemia, el virus no está afectando de manera homogénea a todos los países, a todos los continentes, el hecho de que ahora en Europa empecemos a ver la luz al final del túnel no nos puede esconder la cruda realidad de que la crisis no está en vías de solución en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina o en la India. Con lo cual, esto, desde el punto de vista de las federaciones internacionales, es un gravísimo problema. Y es lo que está haciendo que se cuestione la realización, la celebración de los Juegos Olímpicos en 2021. Al principio se tenía ciertas esperanzas de que se podría realizar los Juegos Olímpicos el próximo año, pero tal y como van las cosas a nivel planetario, pues quizá no pueda ser así. Bien, entonces, ¿qué cosas han cambiado más a corto plazo y que pueden cambiar más a largo plazo? En lo que hace referencia a cuestiones puramente si nos sentamos en las reglas de juego o en las reglas técnicas del deporte, evidentemente muy pocos cambios. La pandemia
no va a hacer que el fútbol, el atletismo, la natación, el voleibol cambien las reglas drásticamente, pero sí ha habido algunos cambios minúsculos, aunque con cierta importancia, como estamos viendo en estos días donde se está celebrando el final de la Liga Española, pues en lugar de las sustituciones que había hasta el momento, pues ahora hay 5, hay una pausa al minuto 30 y hay una adaptación general del juego al hecho de que no haya espectadores. También hay cuestiones que tienen que ver con las reglas de conducta. Por ejemplo, se ha tratado, no con el éxito deseado, de que no hubiera celebraciones cuando se marcan los goles, que no haya escupitajos o salivazos entre los jugadores o durante el transcurso del juego, e incluso en la Premier League se han establecido sanciones a los jugadores que llevaran a cabo este tipo de comportamientos, o que no hubiera intercambio de camisetas. Pero si vamos a cuestiones algo más generales, bueno, veamos, por ejemplo, qué ha ocurrido con el tema del dopaje y con el tema de la violencia. Bueno, el tema del dopaje, igual que se han suspendido las competiciones, se han suspendido los controles. Y en el caso español ha sido una lástima porque hay una agencia, la Agencia Española para la Protección de la Salud y del Dopaje, cuya única función conocida ha sido tomar medidas contra el dopaje, pero en su terminología, en su título de esta organización está incluida la palabra salud. Y es una pena que no conozcamos qué medidas ha tomado en el pasado y en el presente actual acerca de la protección de la salud de los deportistas. Sería una magnífica oportunidad la que estamos padeciendo para que esta agencia se planteara qué papel puede jugar en la protección de la salud y no solo en su preocupación de llevar a cabo los controles antidopaje. En cualquier caso, evidentemente, a medio y largo plazo, mientras haya riesgo de contagio, los controles antidopaje deberán flexibilizarse y algunas de las formas en que esto se llevará a cabo tendrán que modificarse y flexibilizarse para evitar los contagios. En cuanto al tema de la violencia, bueno, el hecho de que no haya aficionados en los estadios, pues evidentemente disminuye radicalmente cualquier tipo de problema vinculado con la violencia en los estadios. Pero ha habido algunos autores en el libro que han planteado que la propia pandemia y los estigmas que se puedan producir respecto de determinados colectivos o de personas que hayan estado contagiados puede convertirse en un nuevo factor criminógeno. Igual que también otros autores han destacado que el hecho de que los aficionados hayan sido desconsiderados en su papel en las negociaciones y que no se les permita el acceso a los campos de fútbol, pues puede hacer que adopten eventualmente algún tipo de comportamiento conflictivo en el futuro. En mi opinión, no creo que esto vaya a ocurrir, pero no estaría de más tenerlo en cuenta. En lo que hace referencia a los estadios deportivos, bueno, han dejado de ser espacios de confianza. Cuando se permita la asistencia a los estadios, aunque sea de forma progresiva, vamos a ver cómo reaccionan los aficionados. Probablemente no haya una total recuperación de la confianza entre estos para volver a asistir a los grandes eventos deportivos, porque evidentemente serán los lugares donde será más fácil el rebrote del virus. Por lo tanto, vamos a ver cómo se lleva a cabo esta recuperación de los espectadores en los eventos deportivos. En cualquier caso, es evidente que la pandemia es una circunstancia que va a
acelerar unos procesos que ya se venían dando en la construcción o remodelación de los estadios deportivos. Ahora se habla de los Smart Stadiums. Bueno, pues esto se va a profundizar todavía más, ¿no? En el sentido de que los avances tecnológicos que sean accesibles a los clubes, a las federaciones, harán que esto se implanten inmediatamente para garantizar no solo la seguridad, sino también la salud de los espectadores, de los jugadores, de las autoridades deportivas, etc. En ese sentido, pues habrá herramientas de control, de asistencia de los espectadores, reconocimiento facial o a través de la... Bueno, antes se planteaba la huella digital, pues probablemente esto ahora precisamente sea algo que se olvide, porque evidentemente sería uno de los factores más proclives a generar contagios. En cualquier caso, todo el proceso de higienización o de desinfección de los estadios se verá profundizado. Otra cuestión, otro efecto que puede producirse es que se generalice el pago a través de medios electrónicos y que por lo tanto el efectivo deje de tener, valga la redundancia, deje de tener eficacia o efectividad como medio de pago. O en las formas de acceso a los estadios a través de puertas automáticas o simplemente sin puertas a través de algún tipo de reconocimiento facial o parecido. No obstante, también habrá problemas que se puedan plantear, que tendrán que ver con la protección de los datos personales de los aficionados. Si hay un reconocimiento facial o de huellas o parecidos, bueno, esto cómo se compatibilizará con la intimidad o los datos personales que estos aficionados dejen para poder entrar en los campos y estadios. En cuanto a los deportistas, bueno, uno de los aspectos que ha puesto de manifiesto la crisis que hemos sufrido es, por un lado, la fragilidad del modelo deportivo actual, cosa que antes ya he mencionado y que incluso llevó a que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hiciera unas declaraciones bastante humildes acerca del papel del deporte en nuestras sociedades y de cómo este había ido evolucionando durante los últimos años. La progresiva comercialización no había ido acompañada del respeto de algunos aspectos que tienen que ver con los derechos de los deportistas o los intereses de los aficionados, ¿no? Bueno, vamos a ver si estas palabras de Infantino tienen alguna traslación real. En cualquier caso, también es cierto que el confinamiento ha puesto de relieve lo importante que es el ejercicio físico para los ciudadanos y para la sociedad en su conjunto, en la medida en que todos estamos interesados no solo en la salud individual, sino también en la salud colectiva y en el bienestar. Otro aspecto interesante es analizar, bueno, cómo ha afectado la crisis en el deporte y muy en especial en aquellos colectivos que históricamente han estado discriminados, como es el colectivo de las mujeres y los discapacitados. Desgraciadamente, posiblemente sean los colectivos que más vayan a salir perjudicados de la crisis, especialmente el deporte discapacitado, dado que, dadas sus circunstancias, la reanudación de la práctica deportiva sea más complicado para ellos, y también por el hecho de que se quiebre el tejido asociativo que servía de colchón para su subsistencia. Respecto del deporte femenino, todo este resurgimiento que estamos viviendo estos últimos meses, estos últimos años, y que todos nos congratulamos, pues vamos a ver si algunos de los logros que se han conseguido pues se pierden.
debido a la pandemia. Será algo en lo que tendremos que estar especialmente vigilantes todos aquellos que creemos que el deporte practicado de las mujeres tiene que ponerse al nivel del deporte practicado por hombres. Para ir ya finalizando, el tema de la tecnología, bueno, es otro de los ámbitos del deporte que va a verse de alguna manera potenciado, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros ahora, una videoconferencia, pues también ya se está haciendo a nivel de clubes, a nivel de federaciones, y muchas de las reuniones o gestiones que antes se realizaban presencialmente, pues ahora se realizarán a través de videoconferencias. También estamos viviendo un resurgimiento del deporte practicado en casa. Veremos cómo esto afecta a gimnasios y instalaciones similares, ¿no? O el papel de las retransmisiones deportivas. Vemos que en las retransmisiones que se están llevando a cabo actualmente en la Liga Española, pues se simula la presencia de jugadores, de aficionados en las gradas, o los gritos y los sonidos de ambiente son simulados. Bueno, ¿cómo esto va a repercutir durante el tiempo en que no vuelvan los espectadores? Seguro que los técnicos que se dedican a estas cuestiones se estrujarán la cabeza para que de alguna manera toda la pasión, toda la emoción del espectáculo en vivo pues siga estando presente, ¿no? Otro ámbito importante que se ha visto de alguna manera beneficiado, y entiéndanse mis palabras, son los eSports, dado que estos se pueden jugar perfectamente en casa y en la medida en que las comunicaciones sigan estando al nivel que están en la actualidad, pues pueden suplir, y de hecho han suplido en gran medida a las competiciones deportivas stricto sensu. Y si ya venían creciendo los eSports a un nivel muy elevado, probablemente el confinamiento pues haya generado que este ritmo se haya acelerado. Y ya para finalizar, el tema de la gobernanza. Bueno, aquí de nuevo podemos verlo como un riesgo y como una oportunidad. Riesgo, como antes hemos mencionado, el aspecto representativo de los deportistas se ha visto afectado por la pandemia. Se han tomado decisiones sin su presencia, sin su actuación, sin que se les diera la ocasión de expresar sus opiniones. Y de hecho, en algunas federaciones los presidentes han amenazado con suplir los déficits económicos con dinero propio, pero a cambio de tener un mayor peso en las decisiones del que ya tenía. Esto ha ocurrido en varias federaciones internacionales y veremos si realmente se llevan a cabo estas amenazas que en cualquier caso serían muy peligrosas para la gobernanza deportiva. Otro aspecto interesante es el respeto con el medio ambiente. Las federaciones últimamente han tenido una mayor preocupación con los objetivos de desarrollo sostenible, pero vamos a ver si esto se mantiene o se profundiza en virtud de la crisis. Yo creo que sí, que va a ser así, porque uno de los efectos que ha tenido la pandemia y el confinamiento es de qué manera el medio ambiente ha salido beneficiado con la pasividad a la que nos hemos visto los humanos, nos hemos visto obligados a tener durante este tiempo, y que realmente esto ha tenido un impacto positivo sobre el medio ambiente. Y en ese sentido, algunas de las cosas que se estaban discutiendo, como es los macroeventos que organiza el Comité Olímpico Internacional, las federaciones internacionales, y que generan un
un gran daño en el medio ambiente, pues ahora habrá una mayor sensibilidad al respecto y este será, creo, uno de los aspectos positivos de la crisis. Y más o menos con esto acabo. Son las 18:47, justo es el tiempo que se me había concedido y si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues trataré de responderla lo mejor posible. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias por tu explicación, creo que muy clara, ¿no? Que has sacado varios temas y todos como muy... Ay, perdón, que se me había ido un momento el micro. Y todos muy bien concretados. Nada, animar al público, si quieren alguna pregunta, tienen alguna pregunta para José Luis, sobre todo, no para mí, pero yo se la hago llegar, que tengo el chat abierto. Pues sobre cuestiones de las que he hablado o otras cuestiones bueno, que queráis saber alguna cosa relacionada con lo que comentaba. Porque de momento, José Luis, esto pasa, a veces no hay preguntas. De momento veo que el chat todo bien, nos dicen que muchas gracias, que todo bien. Nada, tenemos, al final hasta las 7 teníamos permiso para estar aquí con vosotros. Así que realmente si tenéis alguna cuestión... es verdad que lo has explicado muy bien, José Luis, eso también pasa, pero veo que, a ver, voy haciendo refresh, seguro que no le queréis decir nada antes de despedir la sesión. Tenemos aquí, nos dicen que muchas gracias, o sea que entiendo, José Luis, que nos están diciendo Bueno, que bien, que todo entendido. estupendo. Recordad que dejaremos la sesión publicada, ¿vale? Por también si quieren compartirla o repasar alguna cosa. Y José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos un poco, ponernos en contexto. Creo que hay una pregunta, ¿no? Ah, mira, a ver. Ah, muy bien, que tú también lo ves. Sí. Sí, Mira, desde Ecuador. vale, lo estás leyendo, ¿no? Sí, También. lo leo por si hay alguien que no lo puede ver. En el panorama, en el país, en la desescalada, no hay nada prometedor para los gimnasios. ¿Qué estrategias de marketing le darías a los propietarios? Bueno, yo la verdad no soy especialista en estos temas. Voy a ser un poco provocador, si se me permite. Mi especialidad es el deporte y en los gimnasios se practica actividad física. Pero actividad física no es deporte. La actividad física forma parte del deporte, pero el deporte es algo más. El deporte es competición y en los gimnasios hay ejercicio físico, práctica para mejorar el estado de nuestro cuerpo, pero no haya competición propiamente dicha. Por lo tanto, lo que se hace en los gimnasios no es deporte. A pesar de que hay una definición de la palabra deporte donde se incluye también lo que se hace en los gimnasios. No obstante, yo creo que van a ser uno de los ámbitos más perjudicados. Porque, en primer lugar, porque son lugares, casi todos ellos cerrados, donde la posibilidad de que haya contagios es muy alta, donde obviamente quien asiste allí a los gimnasios tiene que hacer ejercicio físico y cuando haces ejercicio físico respiras más fuerte, con lo cual las gotículas se pueden dispersar a más espacio, a más distancia, con lo cual la posibilidad de contagio por parte de aquel que ya lo esté padeciendo el virus es mucho mayor. Por lo tanto, es cierto que se están tomando muchas medidas, pero por lo que yo sé, a pesar de que han tenido la oportunidad de abrirse al público hace un mes o mes y medio, la mayoría de ellos no han podido abrirse porque no les era rentable. Y el otro riesgo que se les plantea más a medio y largo plazo es en la medida en que los ciudadanos, los deportistas, no han podido acceder a los gimnasios durante este tiempo, pero han practicado deporte o ejercicio físico en casa, pues pueden haber visto que hay una alternativa al gimnasio y que pueden ahorrarse las cuotas practicando más o menos lo que ya hacían en esos
centros practicándolo en casa, con lo cual van a tener que exprimirse un poco la cabeza, ¿no? Los gestores. Y quizá una de las actividades que puedan pensar es utilizar entrenamientos también a través de videoconferencias, de forma que los usuarios, estando en casa, puedan seguir las clases de forma telemática. Clases que tendrán que tener un grado de profesionalización mayor para que logren activar el interés de estos usuarios, evidentemente. Gracias, José Luis. Sí, ¿no? Buscar un poco de alternativas, ofrecer servicios, ¿no? Sí, sí, claro. Servicios que puedan ofrecer los gimnasios. Gracias, nos dice Francisco, gracias a ti por preguntar. A ver si se anima alguien más. Esto a veces pasa, que Oh, tengo empieza una mucha pregunta, experiencia y sé cómo... ¿no? Y primero, y a la que empieza uno, más que nada, pero a ver, aquí. Bueno, no, pues vemos, José Luis, que ha quedado todo. Bueno, al final sí que era hablar un poco de un panorama un poco general, ¿no? Cómo estaba el mercado, cómo estaba la industria y las competiciones. Por lo tanto, yo creo que he explicado todo. Muchas gracias, felicidades por el libro también, por producir aquí, ¿no? En tiempos de Sí, sí, ha confinamiento. sido Se lo escribiste una tarea intensa, pero durante muy todo muy el. satisfactoria, la verdad. Vale, pues muchas gracias. Un abrazo, José Luis, y a todos los asistentes. Gracias por conectaros. Estupendo. Hasta la próxima entonces. Adiós. Adiós.